El papel de la ortobiología en la patología articular. De nuevo, mi disclosure. Básicamente, cada vez conocemos más todos los factores intrínsecos y todos los factores químicos que relacionan y que se correlacionan cuando hay una lesión de cartílago, y lo que queremos tener en cuenta es cómo lo vamos a mejorar. Otra pincelada de la importancia de hacerlo ecoguiado. De nuevo, igual que en tendones, a nivel articular se ha demostrado que las infiltraciones, si no se hacen ecoguiadas, muchas de ellas están en un lugar erróneo. Aunque, por ejemplo, en la rodilla pinchemos por un portal anterolateral artroscópico y estemos cansados de hacer artroscopia, pueden ver ustedes artículos, por ejemplo, publicados en American Journal of Sports Medicine, en el cual demuestran que por cirujanos expertos en artroscopia, hacerlo por un portal anteromedial, por ejemplo, lo que estás haciendo es que un 15-20% de las infiltraciones no están correctamente posicionadas en su sitio, con lo cual no es nada desdeñable una técnica que queremos ver si funciona o no. Si de momento ya no lo estamos poniendo donde toca, ya vamos mal. De nuevo, la importancia del estímulo mecánico. Yo nunca pincho una articulación si no tengo un trabajo de estímulo y estabilización. Y lo que queremos evitar es esto, queremos evitar hacer pócimas y hacer tratamientos que no estamos entre nosotros consensuados, con lo cual vamos a intentar ir al máximo rigor y estandarización posible. Básicamente, cuando hablamos de PRP, sabemos que tipos de concentrados de plaquetas hay muchos. Nos vamos a centrar en el PRP, que es el más habitual, para no liarlo mucho. Y básicamente nos vamos a centrar en el consenso de la Sociedad Europea, que pueden descargárselo en este QR, y que creo que al final lo que hemos hecho en este consenso han sido muchas horas de trabajo. Yo tengo la gran suerte de que contaron también conmigo para el mismo. Mi mujer no opina lo mismo porque han sido un montón de reuniones nocturnas, pero es un trabajo en el cual lo que se acabó diciendo es cuáles eran los grados de evidencia. De todas las preguntas que se hicieron, les voy a poner simplemente un resumen. Tienen todo el trabajo en el QR, son más de 20 páginas. Y básicamente la primera pregunta, que era si la evidencia clínica soporta el uso de los PRPs, verán que tiene un grado de evidencia A con un mean score de 8, en el cual sí, la evidencia clínica y preclínica a día de hoy en los estudios bien hechos soporta el uso de los PRPs. Nos dicen si el PRP tiene propiedades mejor que el corticoide en la articulación. Ahí siempre hay un sesgo, porque muchos artículos lo que te dicen es que el pain relief, la disminución del dolor entre un PRP y un corticoide es muy parecido, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el corticoide tiene un efecto deleterio en la articulación. Entonces sí que es cierto que el corticoide es rápido, fácil y barato, pero nos estamos cargando los tenocitos. Entonces, y sobre todo todos aquellos que nos dedicamos al deporte de élite, yo tengo algunos pacientes deportistas de élite que creo que les he explicado ya como 200 veces que no les puedo infiltrar. Pero siempre me vienen, y a todos nos pasa lo mismo, que doctor, tengo la competencia en 2 días. Yo en 2 días no puedo hacerle gran cosa para que le baje el dolor más que infiltrarle, pero tenemos que ser conscientes de que tiene un efecto deleterio en los tenocitos. Y de la misma manera nos dicen en grado A que está indicado para ciertos grados, sobre todo los grados 2 o por debajo de desgaste articular. Los desgastes amplios, ya nos hemos pasado el tiempo de la ortobiología. La ortobiología a día de hoy creo que tenemos que ser muy cuidadosos. A día de hoy, bajo mi punto de vista y con toda humildad, creo que tenemos que decir que no somos capaces de crear cartílago. Con lo cual, bajo esa premisa, lo que estamos haciendo es intentar mejorar la calidad de vida, bajar el dolor y, en todo caso, alargar la vida útil de una rodilla antes de una cirugía. Básicamente estamos controlando el environment dentro de esa articulación. Hay artículos que son muy antiguos, pero que a mí me apasionan porque demostraron la gran variabilidad que tenemos en los PRPs. PRPs que concentran por 2, por 3, por 8, con lo cual ahí hay un mismatch entre unos y otros. No es lo mismo concentrar por 2 que por 8 y deberíamos de ponernos de acuerdo. De ahí la gracia de los consensos. De la misma manera, el estudio de Matsuoka, que se hizo hace muchos años, cambió mucho la perspectiva del uso de los PRPs, porque en muchas ocasiones el PRP se utilizaba de una forma muy indiscriminada, y Matsuoka demostró que si yo a ustedes les cojo PRP, lo preparo ahora, lo preparo dentro de unas horas, ya cambia. Y si demás vamos a ir de cena, lo vamos a celebrar y lo vuelvo a preparar de madrugada, si somos capaces, ya seguro que va a ser totalmente distinto. Con lo cual, en un mismo PRP preparado en diferentes horas dentro del mismo paciente son diferentes. Por eso, nosotros, por ejemplo, abogamos por el que se haga contaje celular, para saber lo que les estamos poniendo a nuestros pacientes. Como decía, el futuro se llama PRP a la carta, que es ese PRP estandarizado. A nosotros, por filosofía,
ponemos PRP leucoplaquetar en tendón, PRP aleucoplaquetar en articulación, PRP leucoplaquetar en lesiones musculotendinosas en la unión miotendinosa y plasma pobre alrededor del músculo, con lo cual se pueden escoger los diferentes preparados y cada preparado es para una lesión, al menos bajo nuestro punto de vista y la literatura que nos lo soporta. En cuanto al ácido hialurónico, es un poco más de lo mismo, es decir, estamos intentando mejorar esa articulación. Sabemos que el ácido hialurónico está alterado en un proceso artrítico y sabemos que podemos mejorar esa biología dentro de la articulación. Al final tenemos ese balance entre la degradación y la síntesis que se produce a nivel celular y lo que queremos hacer es que se mantenga una homeostasis lo más parecida normal a esa rodilla de la persona totalmente asintomática y sin patología. Básicamente el objetivo es aliviar el dolor, mejorar la funcionalidad y permitirnos hacer los ejercicios. Para mí, todas las infiltraciones se basan en que mis pacientes tienen que hacer ejercicios de estabilización articular. Si en el proceso tienen dolor, utilizo el PRP y el ácido hialurónico para quitar ese dolor y que puedan hacer los ejercicios. Si no hacen ejercicios, no sirve de nada. Aquí tienen los consensos, sobre todo de la Cochrane, que hay un consenso claro de cómo debe usarse el ácido hialurónico y de la misma manera el EULAR, que es la europea de reuma, que también nos lo explican así. Al final, básicamente vamos a trabajar en dos patrones, bajar el par de fricción, eso que hemos hablado en muchas patologías, el par de fricción, lo que nos va a producir el desgaste, con lo cual bajar cuanto menos fricción, menos desgaste, básicamente es echarle un aceite muy bueno a ese motor y después mejorar el dolor y la calidad de vida. Y eso también se ha demostrado que somos capaces de hacerlo. Cuando además estamos comparando siempre con corticoide, que el corticoide es deletérea para la articulación, con lo cual creo que si les hiciera preguntas a ustedes de cuáles prefieren corticoide y quién prefiere ácido hialurónico, pues de entrada ácido hialurónico, si no ya hablaremos de usar la cortisona. Básicamente, como decía antes, intentar hacer una mejoría de la calidad de vida de nuestros pacientes. Y al final también tenemos las CBTs, que son los concentrados celulares. Básicamente, aquí les dejo el estudio dentro del consenso europeo de la ESCA, que como les decía hicimos el de PRPs y ahora estamos haciendo el de terapias basadas en la celularidad y estamos un poco en lo mismo. El gran problema que nos encontramos en todas estas patologías es que cuando estamos analizando los trabajos, yo fui investigador asociado a la Cochrane Iberoamericana y saben que tenemos que ir a buscar los estudios de nivel de evidencia 1, los Randomized Control Trials. ¿Cuál es el problema? Que para empezar, la mayoría de artículos, si alguno de ustedes es revisor de revistas, verán que le llegan artículos o leen artículos en los cuales verán que se hablan de terapias y no te dicen si lo están guiando por ecografía o no. Un bias muy importante. En segundo lugar, no te están diciendo si hacen rehabilitación o qué rehabilitación hacen, porque, como digo yo siempre, no vale eso de decirle al paciente tiene usted que mejorar el cuádriceps, póngase a hacer ejercicios, o se le da unos vídeos de YouTube. Ayer cenando hablábamos con Beto y hablábamos de eso y hacíamos la broma que yo les digo directamente a mis pacientes, mire, usted es abogado, no tiene ni idea de hacer los ejercicios, con lo cual sabemos, y si ustedes también buscan en PubMed ejercicios autoadministrados, self-administered exercises, se sabe que no funcionan, con lo cual los seguimos prescribiendo porque muchas veces no tenemos el tiempo, la paciencia o los medios de que los pacientes lo hagan con nosotros, pero un informático, un ingeniero, una arquitecta o incluso una doctora no va a saber hacer los ejercicios, con lo cual va a empeorar muy probablemente. Básicamente este es un current state sobre el uso de las CBTs también, que creo que es muy importante y por eso se lo había puesto aquí. Al final, ¿cómo lo hago yo? Bueno, pues es muy sencillo. En primer lugar, hago un estudio etiológico. Como decíamos antes, no todos los pacientes son tributarios de estos tratamientos. Un estudio radiográfico telemétrico bien hecho. Obviamente, si necesitamos radiografías, CT scans, todo lo que necesitemos. El estudio morfoestructural, el estudio biopodológico y con todo eso decido. Si tengo un buen diagnóstico, ya tengo una gran parte del tratamiento y a partir de ahí, trabajo activo. Si con el trabajo activo no tengo suficiente, infiltraciones. Y si con las infiltraciones no tengo suficiente, me voy a quirófano. Con lo cual, paso a paso, intentando cumplir bien con todos los puntos. Al final, una gran mente dijo que ¿por qué esta magnífica tecnología científica que nos ahorra trabajo y nos hace la vida más fácil, nos aporta tan poca felicidad a día de hoy? Bueno, la respuesta es fácil. Es porque todavía no la sabemos utilizar bien. Con lo cual les animo a seguir trabajando y a seguir compartiendo en los foros todos estos tratamientos, que es al final lo que nos va a hacer crecer a todos. Gracias.